el aspecto de la fusión de poderes. La fusión de poderes a raíz de la cohabitación entre, generalmente, un jefe de Estado que es electo, que tiene una amplia legitimidad por la historia de Francia para someter a los parlamentarios. Muchos presidentes quisieran, en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, quizá ver sometidos a los parlamentarios, como sucede en Francia. Aquí en México, por ejemplo, los diputados manejan con bastante discrecionalidad su articulación y sus reglamentos internos, mientras que en estos países, por ejemplo, en el caso de Francia, existe un Consejo Constitucional que vigila a modelo de cuarto poder el comportamiento de los parlamentarios. Y bueno, es un jefe de Estado que tiene un gran poder, pero que no gobierna, que tiene que compartir el gobierno con un primer ministro que hasta hace algún tiempo, en el caso de Chirac, ha cambiado, pero provenía generalmente de la oposición. Este fenómeno de la cohabitancia daba una singularidad al modelo francés, porque además de que la candidatura presidencial o la elección presidencial se daba mediante el balotaje, mediante la segunda vuelta, esto terminaba generando el que los punteros de la elección presidencial fueran el jefe de Estado y el jefe de gobierno al limón, ¿no? Teníamos el caso entonces de presidentes socialistas con primeros ministros gaullistas, o bien presidentes gaullistas, como fue el caso de Chirac, con primeros ministros socialistas, como fue el caso de Lionel Jospin. Ahora bien, ¿qué sucede en América Latina? Bien, parto precisamente de la hipótesis de este autor porque me parece relevante y porque creo que, aunque algunos autores lo han alejado de lo que sucede hoy en América Latina, el punto sigue vigente. Señala Lins, si Chile en el 73 hubiese tenido una forma de gobierno parlamentaria, ¿se hubiese dado el golpe de Estado? No. Porque entonces a Salvador Allende, pues simplemente la mayoría parlamentaria que ya estaba en su contra y que de hecho se lo pidió 2 veces que dejara el poder, lo hubiera que retirar y no pasaba mayor poder. ¿Hubiese tenido éxito la transición española si tuviera un sistema presidencial en el 75? No. La transición española no hubiese tenido éxito si hubiese tenido un sistema presidencialista en el 75 que, funcionando en un juego suma cero y a partir solo de 2 fuerzas políticas, hubiese negado la participación de otras fuerzas políticas, como fue necesario en el caso de la Mondragón. Ha habido otra serie de autores que analizan esta condición en América Latina. Lins, por supuesto, ha sugerido y ha recomendado, y en algunas naciones ha habido referéndums para conseguirlo, la implementación de los sistemas parlamentarios. No se ha dado, y algunos consideran que imaginar el parlamentarismo en América Latina es imposible, es tan ridículo como imaginar el socialismo. No, el parlamentarismo y quizá algunos sistemas presidencialistas en América Latina están parlamentarizándose. México es quizá una de las naciones que mantiene todavía un presidencialismo puro, pero que tiene algunos elementos híbridos, por ejemplo el sistema electoral. En América Latina se tiene una realidad parlamentaria y una forma de gobierno presidencialista, que termina siempre en los cesarismos republicanos, termina en el decretismo, termina en los ejecutivos con facultades extraordinarias y termina en populismos de derecha y en populismos de izquierda, pero que no termina por construir al Estado, no termina por fomentar la democracia y no termina por fomentar los canales institucionales para que estos agravios históricos, raciales, económicos, sociales, territoriales, no que se resuelvan. Los problemas de la política, los problemas de la vida son eternos e irresolubles, pero sí que se organizan, y que se organizan para resolver en una distancia corta este tipo de emociones. El sistema presidencialista en América Latina ha sido el responsable, quizá, de la historia de golpes de Estado y de la historia de los partidos hegemónicos. Algunos indicadores pueden parecer antiguos, irrelevantes, pero por ejemplo cito tan solo uno. De los años 30 a los 70 en América Latina había un golpe de Estado cada 4 años. Tan solo en el caso de la Argentina,
precisamente en la época contemporánea, solo el expresidente Carlos Saúl Menem terminó su periodo constitucional. Algunas dictaduras proscribieron de izquierda y de derecha, proscribieron los partidos políticos, proscribieron los sistemas electorales, proscribieron los medios de comunicación, con el ánimo de mejorar las condiciones políticas las condiciones de desarrollo y crecimiento de sus países. Resultó algo imposible, resultó difícil. De ahí que hoy, que la transición democrática, que la ola democrática, que la globalización está generando a partir de la década de los 90, el que en estos países haya experiencias democráticas, nuevamente se observe el riesgo, no de los golpes de Estado, pero sí de la radicalización que puede llevar al hostigamiento de los estados construidos. ¿Con qué nos encontramos el día de hoy? Hoy nos encontramos en la mayor parte de América Latina con presidencialismos, pero que no merecen la categoría de gobiernos divididos, como se les ha malentendido en México. Lo que tenemos en la mayor parte de América Latina son gobiernos congresionales, es decir, presidentes que no controlan más allá del 40% de los congresos, presidentes que no pueden articular iniciativas de ley, presidentes que no pueden articular proyectos, que no pueden articular políticas públicas, porque no tienen un entendimiento con el poder legislativo. Ahora bien, en el sistema presidencial es necesario, imprescindible, el protagonismo del poder judicial, pero en América Latina el poder judicial siempre se ha encontrado sometido a los gobiernos en turno. No es un poder judicial que tenga esa eficacia, que tenga esa capacidad para solucionar los problemas entre ejecutivo y legislativo, y estas experiencias democráticas a lo que han llevado es a que de los años 90 a la fecha no se ven en los indicadores económicos la coincidencia de un crecimiento democrático con un crecimiento económico. Más bien lo que se están generando son cada vez posiciones de desencanto con la democracia, de desencanto con las instituciones, pero que este desencanto está promoviendo, no diría yo autoritarismos ni dictaduras. Probablemente América Latina está aprendiendo de su historia. Es terrible vivir bajo los golpes de Estado. Quizá en México no se piense mucho esta circunstancia porque el PRI fue un edén, en algún sentido. Algunos pueden hablar de la guerra sucia y pueden hablar de la persecución, pero el PRI tenía un sistema disciplinar, clientelar, patrimonialista que subsiste, y lo que hoy tenemos en México pues tenemos la democracia, lo que nos ha generado es priistas de todos los partidos que nos gobiernan, ¿no? Priistas panistas, priistas periodistas y priistas. Hoy pues, ahí tenemos una democracia priista, ¿no? Que lo tenemos para mucho tiempo. Es necesario pensar entonces, si por lo menos en la sociedad civil, por lo menos lanzar el tema nuevamente, de si la forma de gobierno presidencialista aún tiene vigencia, de si presidentes con fuerzas, con un control en el Congreso menor al 40% pueden gobernar. Tan solo por mencionar la experiencia ecuatoriana, por mencionar la experiencia de Guatemala, bueno, es verdad que la izquierda ha triunfado, es verdad que ha habido reformas interesantes. Tenemos en el caso de algunos sistemas que han implementado, han parlamentarizado o han semipresidencializado su condición. Por ejemplo, el caso de la Argentina, donde ya hay un jefe de gabinete haciendo un símil con un primer ministro, se negocian algunas carteras ya en el Congreso, es decir, los ministros están también bajo la situación de poder caer. En el caso del Perú se plantea que el presidente pueda destituir a la